Mucha información económica, tanto del ámbito privado como de las finanzas públicas. Vamos a comentar de este asunto mucho más en conversación con Jorge Suárez. Él es el presidente de AEFAS, la Asociación de Empresa Familiar de Asturias. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Cómo se encuentra la diversa familia de las empresas del sector que usted preside a través de la asociación? ¿Cuál es su diagnóstico? Bueno, pues atravesando situaciones muy duras, ¿no? Especialmente las empresas del sector del pequeño comercio y relacionadas con el sector del turismo, hostelería, etcétera, pues atravesando dificultades muy serias, ¿no? La empresa familiar no es una excepción a la coyuntura económica actual, pero bueno, estoy seguro que saldremos adelante. Esos 25 millones que adelanta el Principado se podrían utilizar ya para compensar por los cierres en comercio y hostelería este mes y en diciembre. ¿Qué le parece esa cantidad? Bueno, yo creo que es una cantidad, es un buen comienzo, pero yo creo que es claramente insuficiente, ¿no? Esto pues nos ha sucedido algo parecido con los famosos avales ICO. Yo creo que todas las herramientas de liquidez a corto plazo para las empresas son importantes y son muy de agradecer, pero yo creo que los gobiernos deben de ir un poco más allá, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, pues yo creo que hemos visto que otros países, como por ejemplo pues Alemania o Inglaterra o Italia, han diseñado ayudas específicas para el sector hostelero, pues reduciendo, por ejemplo, los impuestos. En concreto, pues redujeron el IVA de manera temporal a todos estos sectores especialmente afectados, ¿no? Yo creo que esas reducciones de impuestos, aunque sean temporales y especialmente para aquellos sectores más afectados, pues yo creo que ayudarían mucho. Aquí, al menos en Asturias, en lo que compete en la capacidad tributaria del Principado, ya ha dicho el presidente Barbón que no prevén una revisión en profundidad del sistema, ni para subir ni para bajar. ¿Qué le parece, Jorge? Pues hombre, yo creo que está claro que eso es mejor que lo suban. Desde luego, pues yo creo que ningún economista estaría a favor de que se subieran los impuestos en época de crisis, básicamente porque después de que se hayan destruido pues más de 150.000 negocios, es difícil recaudar más por la vía de los impuestos adicionales, ¿no? Yo creo que cuando la economía va mal, una forma muy buena de ayudar a las empresas es bajar los impuestos. De esa manera pues tendrán más hueco para recuperarse con antelación. Seguramente los impuestos haya que subirlos cuando las cosas van bien, porque esas subidas serán verdaderamente efectivas en cuanto a su capacidad de recaudación, ¿no? Ha hecho usted mención a las medidas de otras naciones europeas. Recuerdo que Alemania, por ejemplo, ha cerrado la hostelería, no así el comercio, por decisión federal, con un 75% de su facturación. ¿Echa de menos que sea el Estado y no cada comunidad, según sus prioridades o su capacidad económica, el que tome decisiones de compensación a los sectores afectados, Jorge? Yo creo que debería de ser el Estado, ¿no? Me parece a mí que hemos hablado muchas veces de esto, es decir, no creo que una pandemia con carácter global se combata desde lo local. Desafortunadamente o afortunadamente la economía tampoco está tan vinculada a los territorios como, es decir, las fronteras de la economía no son las fronteras políticas. Entonces yo creo que esto debería de afrontarse desde una perspectiva lo más global posible, o sea, nacional como mínimo. Y los trámites burocráticos, porque se habla de las cantidades, pero también, incluso también de que toma las decisiones, pero también de los tiempos. También el tema de la inmediatez, que los trámites burocráticos sean sencillos, el tema de las ayudas ICO, como usted ha mencionado anteriormente, ha sido motivo también de mucha queja. Hay mucha gente que se queja, si me permite la repetición, de la burocracia que ha supuesto todo esto en tiempos en los que la agilidad sería lo necesario, ¿no? Nosotros estamos extremadamente preocupados en AEFAS con el asunto de la burocracia, ¿no? Una administración moderna, ágil, digital, ligera, rápida, es esencial para que la economía camine. Es decir, la situación actual es, a mi modo de ver, es insostenible. Es decir, es que tenemos una administración que es paquidérmica, es decir, no sé cómo decirlo. Es que para obtener una licencia de obras hay ayuntamientos que tardan 18 meses, para cambiar un local de nombre se tardan 4 meses. Es que uno llama a la administración y yo esto lo he visto, o sea, no me estoy inventando nada, ¿no? Uno llama a la administración para preguntar por un expediente y yo he tenido una persona en mi empresa que ha estado llamando
llamando durante 2 meses, ¿no? Y no han cogido el teléfono. Entonces, de verdad que tenemos que hacer algo por mejorar nuestros sistemas públicos. Deberíamos de implantar, nosotros llevamos mucho tiempo hablando de esto y tenemos además algún proyecto entre manos que yo creo que acabaremos echando para adelante. Necesitamos implantar métrica en la administración. De la misma manera que las empresas miden sus procesos, necesitamos implantar sistemas de medida, indicadores de rendimiento para saber si estamos haciendo las cosas bien o no y cuánto. Y a partir de ahí tomar las decisiones que sean necesarias para mejorar. Pero como mínimo tener indicadores para saber si tenemos fiebre o no, ¿no? Y la última, el próximo jueves hay comité de crisis. ¿Confía en que se flexibilicen las condiciones de apertura? Más que en la hostelería, que va a estar complicado, en el comercio al menos. Hombre, pues yo espero que sí, la verdad. Espero que sean sensatos con esto y que entiendan que esto no puede ser. Es decir, que se implanten controles o seguridad adicional, pero tampoco podemos pensar que la gente... ¿Por qué la gente se infecta en las tiendas y no en sus lugares de trabajo? ¿No? Pues no lo sé. Yo no creo que sea así. Creo que, a mi modo de ver, deberían de abrirse, deberían de extremarse las medidas de seguridad, pero si otros territorios son capaces de resolver estos problemas sin necesidad de cerrar, pues nosotros también deberíamos de serlo. Asturias ciertamente es de las pocas regiones que ha cerrado el comercio con el argumento expresado, además, el pasado viernes por el consejero de Sanidad, básicamente del freno de la movilidad. Jorge Suárez es el presidente de AEFAS, la Asociación Empresarial de Familia, de la Empresa Familiar de Asturias, y le agradezco estos minutos con la audiencia de Onda Cero. Un saludo, Jorge, muy amable. Gracias, buenas tardes.